Vamos a seguir nuestra serie de sermones en el libro del profeta Daniel, así que abramos nuestras Biblias ahí, en el libro del profeta Daniel, capítulo 3. Hoy vamos a ver y estudiar del versículo 19 hasta el final del capítulo. Dice así: Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno del fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Hemos empezado hace un par de meses las predicaciones aquí en el libro del profeta Daniel. Para los que no estáis ahí acompañando todas las predicaciones. Y en la semana pasada estudiamos los primeros versículos que el rey había dado un edicto, un decreto, diciendo que todos deberían arrodillarse delante de la estatua de oro que él había construido. Y estos 3 jóvenes judíos no se arrodillaron y fueron llamados delante de la presencia del rey, y este es el contexto de estos versículos que hemos leído ahora mismo. Y si os pregunto a cada uno de vosotros, ¿no?, si queréis vivir una vida llena de experiencias con el Señor, como las de estos 3 jóvenes, probablemente la gran mayoría aquí va a decir que sí, que quería ver, ¿no?, a un hijo
como hijos de Dios, ¿no? Caminando entre nosotros. Y cómo es alentador leer la historia de los grandes hombres y mujeres que vivieron grandes experiencias con Cristo. Grandes avivamientos, como comentamos el mes pasado, conversiones de multitudes, milagros. Y a mí me encantan las biografías, y cuando leo la biografía de estos hermanos que tuvieron grandes experiencias con Dios, me quedo con ganas de vivir lo mismo. Y conozco a un misionero que ha vivido con su familia algunas décadas allí en África, y su esposa y él fueron una vez cenar en nuestra casa. Y fue cuando hablamos de sus experiencias con Dios allí, al empezar obra en un pueblo musulmán, donde no habían creyentes, allí en África. Y él nos comentó de todas sus experiencias ahí. En aquel entonces vimos algunas fotos del local, de la iglesia, de los miembros de la iglesia allí en África. Y él nos contó algunas de sus historias. Y una de ellas, que es la más conocida de su vida, que incluso él escribió un libro hablando de su experiencia ahí, fue cuando le encarcelaron por su trabajo de cuidado y predicación, evangelismo, a los huérfanos que vivían en la calle de ese pueblo. Él, su mujer y él abrieron su casa a niños y niñas que estaban en la calle. No tenían dónde vivir, no tenían qué comer. Y el problema para el gobierno es que ellos sabían que este pastor, aparte de cuidar de esos niños, les enseñaba a leer, a escribir, les enseñaba las historias bíblicas, les predicaba el evangelio. Y se acercaron los policías para decirle, oye, si quieres, quédate con los niños, porque no teníamos dónde ponerlos, pero predicar el evangelio no. Pero él siguió predicando. Y para solucionar el problema, la policía le encarceló. Y diferentemente de muchas cárceles por ahí, allí la cárcel no es un hotel de lujo. No hay lugar ni para tumbarse en el suelo. Ellos tienen que turnarse para tumbar. No hay comida. La familia del encarcelado que tiene que llevar la comida si ellos quieren comer. Y algunos allí no tenían familiares cercanos o no sé. Entonces cuando llegaba un plato de comida, uno salía y corría como en la esquina de la cárcel, de la habitación, para comer así, para que una mano hambrienta no cogiera algo de su plato. Y él nos contó tantas historias ahí, cómo Dios obró en esa cárcel, y hubo grandes conversiones ahí incluso, mientras él estaba ahí encarcelado. Pero cuando miramos eso, decimos, wow, qué experiencias maravillosas con Dios. Y me parece que en el caso de estos 3 judíos tenemos la misma reacción. Leemos esa historia y pensamos, qué bendición tener esa experiencia con Dios. Pero la primera enseñanza que vamos a ver aquí es cómo actuar en medio a las pruebas. O sea, después de estos 3 jóvenes afirmar delante del rey, ¿no? Del rey más poderoso de aquel entonces, afirmaron su fe, desobedecieron su orden para obedecer a Dios, ellos serían castigados con la ejecución pública por cremación, por incineración. Y hay versículos en las Escrituras, en el libro del profeta Jeremías, por ejemplo, hablando de ese tipo de ejecución. Así que no era algo totalmente nuevo, desconocido. El enojo y la ira del rey Nabucodonosor eran tan grandes que ahora no era una simple ejecución, sino que una venganza, y una venganza incluso irracional. Ordenó que el horno que estaba ahí calentándose, ¿no?, para amenazar a los que pensaban en desobedecerle,
ahora se calentase 7 veces más. Y esa reacción de rabia, haciendo un paréntesis aquí, esa maldad que vemos explícitamente en las actitudes de Nabucodonosor, a veces la encontramos también en nuestras actitudes, cuando nuestro orgullo es amenazado, ¿verdad? Ya no es suficiente una simple respuesta. Nos sentimos heridos y hacemos todo lo que podemos para herir también, lo máximo posible. Y es así como suelen reaccionar aquellos que están enojados por el orgullo que está herido. Y si es así que sueles reaccionar, ojo, porque esa es la actitud de Nabucodonosor y no de aquellos que son fieles a Dios. Pero cierro aquí el paréntesis y volvemos a las maldades de Nabucodonosor. Para él, para este rey, la vida de otros, de los demás que estaban allí, no era una preocupación. Ahora lo que él quería es la venganza. Y le daba igual si los que tenían la tarea de calentar el horno o de tirar a los 3 allí se iban a morir también o no. Y esa, mis hermanos, es la actitud de alguien que todavía necesita conocer la gracia de Dios. Este rey no había conocido todavía. Vemos a los que tiraron a los 3, que también murieron allí incinerados por el calor de este horno como consecuencia de las actitudes orgullosas de este rey. Pero ahora no vamos a mirar más hacia el rey, vamos a ver qué pasó con estos 3 en esa escena. Ellos estaban vestidos con ropa festiva. Y vemos ahí en el versículo 21, cuando son atados por soldados para que no intentasen huir del castigo, ¿no? Ellos tenían ropas de fiesta. Y al tirarles allí en el horno atados, la siguiente información que tenemos allí es que ellos ya no eran 3. Después de caer allí en el horno, ya no eran 3. Ahora eran 4. Y no eran solamente 4. Estaban sueltos y paseaban en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y de aquí, de esa escena, podemos aprender por lo menos 2 lecciones. La primera lección es que ni siempre Dios nos libra de las pruebas. Ni siempre Dios nos libra de las pruebas. Aunque seamos los más fieles, aunque obedezcamos toda la Escritura, aún así, nuestra vida puede pasar por probaciones. Incluso hemos comentado el domingo, esa semana, ¿no? Que el que quiere vivir piadosamente sufrirá persecuciones. Pero ese no es el problema de la iglesia. El mal que está en la iglesia hoy no es que somos perseguidos por nuestra fidelidad. El mal que asombra la iglesia, las iglesias del siglo XXI, es que quieren parecerse al mundo. Y al no tener diferencia con el mundo, pues no sufren persecución. El Evangelio va en contra de muchas cosas que para nuestra sociedad están bien. Oye, si pensamos bien, ¿qué más da? Si pensamos en la historia de esos 3 allí en Babilonia, ¿qué más da arrodillarse delante de una estatua en una ceremonia real? ¿Cuál es el problema? O entonces, ¿qué problema hay en comer y beber de lo que come y bebe el rey? Mis hermanos, el problema en estos detalles pequeños de nuestras actitudes es que ellas revelan
nuestras creencias. Evidencian nuestras prioridades. Una vida piadosa es una vida que huye de todo lo que es pecado. Todo, todo, todo. El que quiere vivir así, piadosamente, sufrirá persecuciones. ¿Por qué? Porque no se arrodilla delante de falsos dioses como estos jóvenes hicieron. Y no lo hace ni por formalidad, ni en una ceremonia real. Ellos no hacen eso por nada. Vimos la semana pasada que ellos no hicieron eso para llamar la atención también. Tampoco hicieron eso para llamar la atención, sino para demostrar su fidelidad a Dios. Así que si tu decisión en este año es vivir la palabra de Dios, no extrañes si el mundo se queda en contra de ti. Y esa es la primera lección que aprendemos cuando estamos en medio a pruebas. La segunda es que en la prueba es cuando nuestra fe es fortalecida. Y aquí vuelvo otra vez a la historia de ese misionero conocido que sufrió en la cárcel allí en África. La gente como nosotros suele decir, sí, qué bendición, ¿no? Esa experiencia que tuviste allí con Dios. Y su respuesta en nuestra casa fue, sí, reconozco que Dios estaba conmigo y me dio mucho gozo reconocerle allí. Pero si pudiera elegir, no pasaría por esa situación. No es fácil estar en esa situación para decir, uy, qué bien, ¿no? He reconocido la presencia de Dios. Mirar hacia la vida del hermano y decirle, oye, no te preocupes con esa prueba. Dios va a bendecirte por medio de esa dificultad. Decir eso de la vida del hermano es muy fácil. Lo difícil es pasear suelto en el fuego ardiendo por darse cuenta que Dios está contigo. Lo difícil es reconocer a Dios y sus promesas cuando tenemos fuego alrededor. Porque pedimos para que Dios sea perceptible en nuestra vida, pero no vemos que nuestro testimonio en medio de las pruebas es lo que manifiesta la gloria de Dios. ¿Cómo es importante nuestro testimonio cuando pasamos por las persecuciones, por las dificultades? Las pruebas, dice las Escrituras, en el texto que hemos leído de la primera carta del apóstol Pedro, las pruebas vienen para fortalecer nuestra fe. Aquí ellos pasaron por el horno por su fidelidad a Dios. Ahora te pregunto, ¿tienes probaciones en tu vida porque eres fiel a Dios? ¿Tu familia te desprecia porque has decidido seguir a Cristo? En tu trabajo te ven como un bicho raro porque tus decisiones están basadas en las Escrituras. En tu instituto para los jóvenes y en el cole, sufres por no afirmar las mismas ideas que tienen tus compis allí al hablar del aborto, al hablar del noviazgo mundano, de drogas, etc. Pues si pasas por esas situaciones, acuérdate que los que son fieles a Dios también sufren y que Dios está con nosotros en nuestras pruebas. Os acuerdo en esta mañana porque lo que suele pasar es que cuando la dificultad está en mi vida, no reconozco tan fácilmente la bendición que es tener la fe apurada por el fuego. La del otro sí, en mi vida ya no tanto. Y ojo, porque ni todas las dificultades que pasamos es por nuestra fidelidad. Puede que estés sufriendo las consecuencias de tus propios pecados. Eso es otra cosa. Ese sufrimiento que estamos hablando aquí es diferente.
Cuando viene, tenemos que comprender lo que Dios quiere que cambiemos. Si viene sufrimiento por tus pecados, pues, ¿qué pecados me están haciendo daño? ¿Qué pecados me están alejando del Señor? Entonces, son sufrimientos diferentes. Ahora, si de hecho sufres por tu fidelidad, acuérdate de las promesas de Cristo cuando dijo que estaría con nosotros todos los días. Él no prometió librarnos de todas las malas situaciones. Lo que prometió es que estaría con nosotros en el valle de sombra de muerte. Eso sí. Así que cuando estás en la prueba, sepas que Dios está contigo. Y allí será el mejor momento para que testifiques de la presencia de Dios en tu vida. Dios no ha abandonado a su pueblo en Babilonia y a lo largo de la historia. Sin embargo, su presencia fue visible incluso a los impíos que estaban allí alrededor cuando sus hombres, los más fieles, estaban en la peor situación. En los momentos más difíciles es cuando Dios puede manifestarse de manera más evidente en tu vida. Tan evidente que el rey se acercó y les llamó ordenando que saliese. Dice ahí el siguiente versículo, ¿no? Siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Y en esos últimos versículos vemos la salida de esos 3 hombres del horno y los resultados de la fidelidad en la prueba. Y si miramos aquí en el capítulo 3 de Daniel, al principio de ese capítulo vemos que empieza con un decreto, que es para que todos adoren a la estatua de oro que el rey había hecho. Y amenaza de muerte a los que no se postren delante de la estatua en la ceremonia real, si os acordáis, con la orquesta real, que habla ahí de muchos instrumentos. Todos los representantes del reino estaban allí y estaban obligados a adorar a la estatua de oro gigante que el rey había hecho. Sin embargo, cuando el rey se enteró que Sadrach, Mesach y Abednego no habían adorado a la estatua, se airó. Y al recibir su respuesta que iban a seguir desobedeciéndole, su ira fue tan grande que, dice la palabra aquí, se demudó el aspecto de su rostro y les condenó a la muerte. Y ahora lo que encontramos aquí al final de ese capítulo es que hay otro decreto. Pero ahora el mismo rey amenaza con descuartizar a los que dijesen blasfemia contra el Dios de los mismos Sadrach, Mesach y Abednego. Si hacemos así una lectura rápida, incluso nos podría llevar otra vez, como en el capítulo 2, a pensar que el rey había tenido una experiencia personal con Dios. Ahora este rey sería un nuevo hombre. Pero no es así. Si miramos hacia los detalles, vemos que él estaba impresionado, sí, pero cambiado no. ¿Y cómo identificamos eso en sus actitudes? Vemos ahí que se quedó impresionado por haber visto algo totalmente sobrenatural. Dice el versículo 24 que se espantó y se levantó apresuradamente. Claro, no era nada común. Incluso aquellos que alzaron a los 3 en el horno murieron por las llamas que salían de allí. Ahora, caer en este horno 7 veces más caliente de lo que solía estar y no morir incinerado instantáneamente es algo asombroso. Cuando les veía allí, incluso veía a uno más, con apariencia del Hijo de los Dioses. Pues, hermanos, lo normal sería reconocer que eso había sido un libramiento sobrenatural del Dios de esos 3 judíos. Lo que impresionó al rey fue el poder de ese Dios y no
lo que Dios había cumplido por medio de esa situación, ¿no? Las promesas que Dios había cumplido allí por medio de esa situación. Él sabía y lo veía como algo sorprendente. Incluso el hecho de Sadrach, Mesach y Abednego mantener su fe en ese Dios. Pero él, Nabucodonosor, no quería conocer las promesas de ese Dios. No se arrepintió de haber hecho una estatua de un dios babilónico, ni tampoco reconoció la necesidad que tenía de un Salvador. Así que estaba impresionado por el milagro tremendo y también por la fe que tuvieron esos tres en su Dios, pero el Dios de los judíos no era su Dios. No confiaba en él, ni le servía. Solo lo que no quería era tener algún problema con ese Dios que se manifestó de una forma tan poderosa. Y si miramos hacia ese resultado del testimonio maravilloso de esa historia, en la vida de Nabucodonosor, vemos que nuestro testimonio, como creyentes fieles, puede tener el mismo resultado para aquellos que están cerca de nosotros y no son creyentes. Ellos nos miran a nosotros y nos dicen: qué bonita es tu fe. ¿Cuánta confianza tienes en ese Dios? Te veo así tan fuerte, ¿no? En medio de tantas pruebas. ¿Qué fe poderosa tienes? Y les preguntamos: oye, ¿no quieres disfrutar de esa fe también? Y ellos dicen: no, eso ya no. Yo tengo aquí mis creencias, ¿no? Yo tengo aquí mis cosas. Yo no quiero. La veo muy bien, pero para mí no. Y al final, en situaciones así, podemos pensar: si mi testimonio no ha traído conversiones, incluso en mi familia, entonces a lo mejor ha sido todo en vano. Igual que en esa situación de los tres, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿por qué pasar por todo eso si no hay aquí en las Escrituras y en la historia tampoco registro de ninguna conversión, ningún cambio? No hay una transformación, no hay una alabanza a ese Dios que había librado a los tres. Nada, no hay aquí en el texto. ¿Por qué entonces vamos a luchar para mantenernos fieles a Dios en medio a un pueblo tan incrédulo, si es tan difícil ver a una conversión? Es lo que podemos preguntarnos nosotros también. ¿Por qué voy a testificar en mi matrimonio, en mi familia, si mi mujer no cambia? Si mi familia me desprecia. ¿Por qué seguir testificando de una vida de fidelidad en medio de una iglesia a veces llena de gente egoísta y orgullosa, que sigue pensando solo en lo que más le gusta? Podemos desanimarnos, ¿no?, en pensar así. ¿De qué me vale mi esfuerzo, mi sufrimiento, si el otro no cambia? Si es eso lo que me pregunto a mí mismo, y algo de esa duda la tenemos todos, significa que todavía no hemos conocido ni comprendido el propósito de Dios para cada uno de nosotros en las luchas que tenemos. Si yo, que soy un buen hombre, me conocéis, ¿no? Lo hago todo bien, perfecto. Pero mi mujer no cambia. Porque sabéis, ¿no?, que en mi casa el problema gordo de nuestra casa está en ella. Si lo hago todo bien, mi mujer no cambia. Si la fe y la perseverancia de los fieles no tienen como propósito principal generar fe en los demás, no es para eso que tenemos nuestro testimonio fiel, nuestra obediencia. Mi fidelidad en las pruebas es un resultado
de la fe que yo tengo en Dios. Ellos, esos tres, no estaban buscando una conversión en masa, una conversión de todos los babilónicos, o algún resultado específico, o alguna bendición. Ni tampoco estaban preocupados si iban a resistir o no al horno ardiendo. Si nos acordamos de las palabras que ellos hablaron antes, fue eso. Dios puede librarnos del horno. Y si no, pues seguiremos fieles. Ellos no estaban preocupados si iban a resistir. Ellos lo que les preocupaba era si seguían fieles o no al Señor. Ellos sabían que encontrarían la gracia del Señor antes mismo de entrar en el horno. La gracia de la liberación, como fueron liberados, o entonces la gracia de morir para la gloria de Dios. Ellos sabían que iban a encontrar. Y es eso lo que pasa con nosotros. La forma como actuamos revela la fe que tenemos. No en lo que vemos, sino en las promesas de Dios. Cuando yo digo que voy a actuar como debería porque no merece la pena, que no voy a actuar como debería porque no merece la pena, ya que no voy a cambiar mi situación, en realidad revelo a quién quiero agradar. ¿Quién es? A mí mismo. Porque queremos que nuestra historia sea de bendición para aquellos que están cerca y todavía no conocen a Dios. Estamos preocupados en transmitir una imagen de algo maravilloso y sin problemas. Qué bonita es nuestra familia, cómo nos llevamos bien en nuestra casa. Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Para que Cristo sea glorificado? ¿O para que vean qué majos somos? Lo que debemos reflexionar con ese texto es que merece la pena obedecer al Señor. No porque todo va a salir bien y vamos a ser librados de todas las malas situaciones, ni tampoco porque vamos a ser muy populares en este mundo, sino porque Dios es fiel. Cuando todo va bien, Dios es fiel. Cuando todo va mal, Dios sigue siendo fiel. No obedecemos para recibir bendiciones. Obedecemos porque ya hemos recibido todas las bendiciones. Hemos recibido vida. Y ahora nuestra vida tiene un Señor. Si eres de Cristo, pues entonces no eres del mundo. Y no hay otra autoridad que debemos obedecer por encima de Dios, ni incluso nuestros propios deseos. El propósito entonces de confiar en Dios en medio de las tribulaciones es porque Él es nuestro Señor. Mi testimonio no debe ser algo forjado para enseñar a la gente qué creyente soy. Mi testimonio debe ser una expresión auténtica de mi relación con Dios, porque esta es mi preocupación. Pero no es eso lo que suele estar en nuestra mente. Solemos estar divididos entre disfrutar de nuestras voluntades, de nuestro deseo, y cuando la cosa sale mal, pues corremos de vuelta a ese refugio provisional, si os acordáis de las 2 semanas atrás. El problema es que obedecer al Señor es cambiar completamente de camino, no es un refugio provisional. Dice las Escrituras, no tengáis miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temáis más bien al que puede hacer perecer alma y cuerpo en el infierno. Este es el temor que nos acuerda del propósito de nuestra fidelidad. Nuestro Dios es el único Señor que nunca nos abandonará. Ahora pensando en ese texto, os pregunto como preguntó el profeta Elías al pueblo. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos?
Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Mis hermanos, ya es tiempo de vivir la plenitud del Evangelio. No un evangelio de apariencias. No un turismo religioso como comentamos el viernes. Nuestro Dios puede librarnos, sí, de las aflicciones. Pero si no lo hace, seguiremos fieles. Nuestro Dios puede utilizar nuestro testimonio para cambiar a los que ven, a los que están cerca. Pero si no lo hace, pues seguiremos fieles. Nuestra fidelidad no está basada en resultados. Somos fieles porque creemos en sus promesas. Creemos en su palabra. Así que mi anhelo en esta mañana es que Dios te fortalezca para que puedas actuar siempre con fe, reconociendo que Él es el dueño de nuestra vida y siempre tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Dios y Padre, te damos las gracias por esta palabra, por reconocer en la vida de Sadrach, Mesach y Abednego no una preocupación con su imagen delante de aquella sociedad, no una preocupación con los resultados de su testimonio, sino que una preocupación con la fidelidad hacia ti. Danos, Padre, esa preocupación para que sigamos fieles a ti, obedeciéndote y confiando en cada una de sus promesas. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.